Hola, muy buenas noches a todos los presentes. En este momento voy a presentar mi protocolo de tesis para obtener el título de licenciado en Educación Física. Mi nombre es Daniel Calderón Alamilla. Estoy cursando actualmente en la Universidad de CEF Cuautla el cuarto semestre. Este tema corresponde a la materia de protocolo de tesis que imparte la profesora Sandra Márquez Salazar. Les voy a mencionar el título de este protocolo, que en este caso es el juego de rol como estrategia de enseñanza para desarrollar la expresión corporal en niños de segundo año de primaria en clase de educación física de la Escuela Profesor Jesús Silva Herzog. Mi tema se refiere al juego de rol. En este caso, el juego de rol es una estrategia que se ha venido utilizando como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la convivencia y el desarrollo de los estudiantes, debido a que busca que los estudiantes asuman y representen roles en el contexto de situaciones reales o realistas propias del mundo académico o profesional. Esta es una forma de representar a través de la actuación y las situaciones, las realidades que de una u otra forma se viven a diario en el aula de clases. Si bien en un juego de roles los estudiantes deben ajustarse a reglas, tienen la libertad para pensar, analizar y tomar decisiones de acuerdo a cómo interpreten las creencias, actitudes y valores del personaje que representan. A diferencia de otro tipo de simulaciones y dramatizaciones, en el juego de roles se establecen las condiciones y reglas, pero como tal no existe un guión predeterminado, es decir, lo representado en el juego de roles sale de forma espontánea y se basa en las situaciones vividas por los estudiantes y los docentes en el desarrollo de las diferentes actividades dentro y fuera del salón de clases. Encontramos la problemática en donde se menciona que existe poca expresión corporal en niños de segundo año de primaria en la clase de educación física. Ahora, vamos a profundizar. La expresión corporal nos mencionan que es un lenguaje del cuerpo en su totalidad. Gracias a este, el individuo expresa sus sentimientos, sus emociones, su personalidad o forma de ser a través de sus distintos movimientos, gestos, posturas y las diferentes expresiones de su rostro. Es una forma elemental de comunicación no verbal, en un conjunto de movimientos de distintas partes del cuerpo que denota o connota pensamientos, sensaciones o emociones por separado o en conjunto. La expresión corporal es universal y traspasa las culturas. Abarca un conjunto de comportamientos y gestos conscientes o inconscientes que permiten traducir un cierto número de situaciones emocionales o psíquicas, y es una de las formas de expresiones más usadas entre las personas con mucha más anterioridad a la escritura o al lenguaje hablado. Mediante este tipo de expresión se utiliza el cuerpo para convertirlo en un instrumento de comunicación que llega a todos los seres humanos, incluso a los que no pueden hablar ni escuchar. Con la expresión corporal se busca desarrollar ideas, imaginación, creatividad, improvisación, placer por los juegos, deportes, la espontaneidad y el vencimiento de la timidez. Tenemos que las características de la expresión corporal son algunas de estas que voy a mencionar. Recurre a las emociones, a los sentidos y al movimiento. Permite la expresión de una emoción y le da un sentido a través del movimiento realizado. Los sentimientos son explotados, por ejemplo, la intención de la mirada y la manera en que el sonido es percibido influyen en los desplazamientos. El movimiento del cuerpo no parte únicamente de una actividad física, se trata de la manifestación del cuerpo desde diferentes perspectivas, como la psicomotriz, la socioafectiva y la cognitiva. Dentro de los elementos de la expresión corporal encontramos el movimiento. Este elemento considera aspectos de orden espacial, temporal y la intensidad con la que se realiza el movimiento. Los gestos constituyen movimientos que expresan estados emocionales y poseen una carga emotiva, además son reguladores de la interacción. La expresión facial posee una carga emotiva, la mirada y la sonrisa son factores determinantes que regulan la comunicación. La postura corporal es la posición adoptada de forma natural según las situaciones en la que se encuentra la persona.
Una postura determinada puede transmitir una emoción determinada. La kinestesia tiene que ver con todo lo relacionado a los movimientos y el entorno. En el proceso formativo de los niños se usa la danza, tanto como la educación física, para despertar la natural expresión corporal de los niños, el desarrollo de su ritmo y estimular en ellos mejores relaciones con sus compañeros y mayores, al ayudarles a aumentar su seguridad y autoestima. Ahora, los medios para desarrollar la expresión corporal en los niños pueden ser los siguientes. La pantomima. Esta es una representación que se ejecuta con gestos y figuras en donde no se utilizan palabras, sino solo gestos. El teatro también puede ser un medio. Este tipo de expresión utiliza la palabra y también el lenguaje del cuerpo para poder comunicar. Los títeres. Este es un espectáculo de teatro realizado con títeres, marionetas infantiles y también populares. El aprendizaje. Es decir, la expresión corporal también utiliza el aprendizaje como herramienta a utilizar porque a través de este se adquieren nuevos conocimientos, habilidades, destrezas, valores y conductas que se impregnan como resultado de la expresión de estudios, observación e instrucción. La actividad física y el deporte es un instrumento irreemplazable en la expresión corporal como estrategia de enseñanza. Además de los distintos deportes, es la columna vertebral de la planificación de esta materia y como tal encierra algo de todas las otras variantes, hablando en general la educación física bien aplicada. La danza también es un tipo de expresión corporal que va acompañada por un ritmo acústico. La danza es el principal lenguaje del cuerpo. El objetivo de la danza, como actividad de expresión corporal, es enriquecer el vocabulario expresivo, creativo y de comunicación de los niños. El juego también es importantísimo porque este atraviesa de manera transversal a las demás actividades. El juego es placer y lo que se aprende a través del placer se incorpora sin filtros y para siempre. El juego aporta a lograr romper el hielo en cualquier clase de expresión corporal. Un punto importante es que permite trabajar con las emociones y expresiones y sobrellevar situaciones de triunfo y de derrota. Al mismo tiempo, potencia la coordinación dinámica general en los niños, porque aprender jugando es algo que pedagógicamente es irreemplazable e insuperable. Bien, también la expresión corporal mencionemos que posee una gran importancia en la vida privada como en el ámbito profesional. Es fundamental en el desarrollo de una comunicación efectiva y por lo tanto para el desarrollo de relaciones sociales más positivas. Cuando dominamos la expresión corporal, podemos actuar de manera más consciente y más enfocada hacia nuestros objetivos. Además, podemos empatizar mejor con la gente que nos rodea, ya que una persona que maneja una gestualidad que no genera ningún malentendido puede ganar más rápidamente la confianza y la simpatía de su interlocutor, ser un líder en su sector y una persona exitosa en la vida. ¿Cómo se manifiesta la expresión corporal? En segundo año de primaria los niños suelen demostrar una mayor coordinación motora y habilidades físicas. Algunos de los patrones consistentes de comportamientos relacionados con el desarrollo de la expresión corporal en niños de segundo año de primaria se podría mencionar la mayor coordinación motora, es decir, los niños suelen mejorar en sus habilidades motoras gruesas y finas, puedes observar mejoras en su capacidad para correr, saltar, lanzar y atrapar objetos. También en el desarrollo de habilidades deportivas. Es decir, a esta edad muchos niños participan en actividades deportivas organizadas, pueden mostrar un interés creciente en deportes específicos y desarrollar habilidades básicas relacionadas con estos deportes. La expresión a través del juego físico. Los niños de segundo año de primaria a menudo utilizan el juego físico como una forma de expresión. Esto puede incluir juegos imaginativos, gestos y movimientos corporales mientras que juegan con otros niños. También se manifiesta por medio de la mejora del control postural. Es decir, a medida que los niños crecen, mejoran su capacidad para mantener una postura adecuada. Puedes notar que tienen una mayor estabilidad y equilibrio al estar de pie o sentados. También el desarrollo de la conciencia corporal, es decir, los niños comienzan a ser más conscientes de sus propios cuerpos y pueden expresar sus emociones a través de gestos corporales. Esto puede incluir lenguaje corporal que refleje felicidad, tristeza, frustración, etc. También la participación en actividades artísticas. Es decir, además de las actividades físicas, muchos niños de segundo año de primaria
Se involucran en actividades artísticas que implican la expresión corporal como la danza o el teatro. Ahora, ¿cuáles son las señales que podrían indicar una expresión corporal limitada en los niños? La rigidez o torpeza sería una de las señales, es decir, los niños con poca expresión corporal pueden mostrar rigidez en sus movimientos o parecer torpes al realizar actividades físicas. La limitación en el juego físico, es decir, si los niños evitan el juego físico o parecen tener dificultades para participar en estas actividades, esto podría indicar una expresión corporal limitada. También si tienen pobreza de gestos faciales, ya que la expresión facial es una parte importante de la expresión corporal. La falta de gestos faciales o expresiones emocionales puede sugerir limitaciones en la comunicación no verbal. Si tienen una postura inadecuada, una postura rígida puede indicar falta de conciencia corporal o limitaciones en la expresión a través del cuerpo. Si tienen dificultad en la coordinación motora, es decir, si muestran problemas con esta coordinación, como tropezar frecuentemente, tener dificultades para atrapar objetos o dificultades en actividades físicas simples, pueden ser indicadores. También se evitan las actividades artísticas o teatrales, es decir, si no les gusta participar en actividades que involucran la expresión corporal como la danza o el teatro, puede ser una señal de limitación en este aspecto. También la falta de variedad en los movimientos, es decir, si nosotros notamos que los niños muestran una gama limitada en los movimientos o son muy repetitivos en sus acciones, se puede indicar que cuentan con poca expresión corporal. También cuando cuentan con la baja conciencia de su propio cuerpo, es decir, los niños con poca expresión corporal pueden tener dificultades para reconocer y utilizar su propio cuerpo como medio de expresión. Ahora, ya que mencionamos cómo podemos determinar o cómo se manifiesta la expresión corporal en los niños de segundo año de primaria y cómo poder detectar si no cuentan o si cuentan con una expresión corporal limitada, establecí el objetivo general, el cual consiste en demostrar al juego de rol como una estrategia de enseñanza para desarrollar la expresión corporal. Pasando a los objetivos específicos, uno de ellos es mejorar la expresión corporal en los alumnos. El otro es destacar la importancia de la expresión corporal en los alumnos. Y por último, es implementar estrategias del juego de rol en el desarrollo de la expresión corporal en los alumnos. Pasando a las preguntas de investigación, la primera sería, ¿cuál es la expresión corporal en los alumnos de segundo grado de primaria en la clase de educación física en la escuela primaria Profesor Jesús Silva Herzog en Ciudad de México? La segunda sería, ¿cuál es la importancia de la expresión corporal en los alumnos de segundo grado de primaria en la clase de educación física en la escuela primaria Profesor Jesús Silva Herzog en Ciudad de México? Y por último, sería la pregunta, ¿cuáles son las estrategias del juego de rol en el desarrollo de la expresión corporal en los alumnos de segundo grado de primaria en clase de educación física en la escuela primaria Profesor Jesús Silva Herzog en Ciudad de México? Dentro de mi protocolo de tesis me basé en los siguientes autores para poder plantear los siguientes, para poder establecer cuáles son en qué consiste la expresión corporal y en qué consiste el juego de rol. La expresión corporal, según Verde, es el medio más antiguo de comunicación entre los seres humanos. Esto es anterior al lenguaje escrito y hablado. Este hace posible expresar sensaciones, sentimientos, emociones y pensamientos. El cuerpo es el instrumento de comunicación humana que cotidianamente entra en contacto con el mundo y los otros. Ahora, hablando del juego de roles, según Rodríguez Chillón, establece que esta es una estrategia que se ha venido utilizando como herramienta pedagógica para el fortalecimiento de la convivencia y el desarrollo de los estudiantes, debido a que busca que los mismos asuman y representen roles en el contexto de situaciones reales o realistas propias del mundo académico o profesional. Es una forma de representar a través de la actuación las situaciones y realidades que, de una u otra forma, se viven a diario en el aula de clases. Si bien en un juego de roles los estudiantes deben ajustarse a reglas, no, tienen libertad para pensar y analizar y tomar decisiones.
de acuerdo a cómo interpretan las creencias, actitudes y valores del personaje que representan. A diferencia de otro tipo de simulaciones y dramatizaciones, en el juego de roles se establecen las condiciones y reglas, pero no existe un guión predeterminado. Es decir, los representados en el juego de roles sale de forma espontánea y se basa en las situaciones vividas por los estudiantes y los docentes en el desarrollo de las diferentes actividades dentro y fuera del salón de clases. Bien, esto sería todo en cuanto a mi protocolo de tesis. Espero que les aporte algo. Bien, de mi parte sería todo. Les agradezco su atención.